Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctores. Hola. Pues el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la retina de los mamíferos, específicamente sobre la anatomía funcional de la retina. Zaira, Sí, doctor. y yo te quisiera ver en el video. Ah, ok. Oigo tu voz. Ok, muy bien. Mucho gusto, sí. Muy Mucho bien. gusto, doctor. Ujú. Entonces, como les iba diciendo, vamos a hablar un poquito sobre la anatomía funcional de la retina en los mamíferos. Entonces, el objetivo de esta clase es describir la anatomía funcional de la retina y del sistema visual. El sistema visual es, pues, un sistema visual sumamente complejo, eh, a pesar de que nosotros lo hacemos parecer fácil, realmente. Este sistema visual, puede llevar varios flujos paralelos de información visual de diferentes propiedades especiales. Permíteme un segundito, Zaira. Sí, doctor. Regresa al título de la plática. Anatomía funcional de la retina de los mamíferos. Ah, va. ¿Ok? O sea que estamos viendo anatomía y fisiología de la retina, ¿verdad? Exactamente. Parafraseándolo, la anatomía de la anatomía depende de la función. Así es, ¿verdad? Así es. Y a ustedes, ¿qué tal Luis Andrés? ¿Cómo estás? No sé si te había saludado, pero ahí te estoy saludando. Muy bien, doctor, gracias. Por qué creen ustedes que es importante que comprendamos esto? Como tú acabas de mencionar el objetivo de la clase. Pon el objetivo de la clase, quiero ver. Objetivo de describir la anatomía funcional de la retina y el sistema visual. O sea que el objetivo es que nosotros entendamos por qué las capas de la retina están dispuestas como están y cómo es que funcionan. Eso es el objetivo, ¿verdad? Así es. Eso es lo que yo entiendo, ¿ok? Y a ustedes, de verdad, ¿por qué se les hace importante esto en oftalmología? No vamos a perder el tiempo en hablar que si es importante o no, porque al final de cuentas, ustedes vean lo que dice esa frase, el paciente llega a consultar por esta frase. El paciente no consulta con ustedes por una cirugía refractiva. No consulta con ustedes porque a mí se me desprendió la retina o porque yo tengo sospecha de glaucoma, ¿verdad que no? El paciente consulta, ¿por qué? Porque no mira. Eso es todo. El paciente consulta porque no mira bien. O no mira bien. Eso es todo. Aparte, si tiene conjuntivitis, ¿verdad? Consulta por ojo rojo, cheleo, picazón, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces es porque no mira. Porque la mayoría de consulta es que llegan por lentes. Así como está Rafael y estoy yo. Miren con lentes de progresivos porque ya la presbicia ya no me deja ver bien. Los ¿Ok? míos no son progresivos. Solo ¿Mm? Tú no, son yo sí. progresivos. Y Zaira tampoco tiene progresivos. ¿Ok? Bueno, muchachos, a partir a partir de esto, a mí se me hace que esta es la clase, fíjate, Fanny, una de las clases más importantes de oftalmología. Por eso que dijimos, ¿verdad? Fíjate, Andrés, Eliseo ya oyó ya oyó esto el año pasado, pero fíjate, Luis Andrés y Andrés Llanes. Va. Pensando en eso, empieza tu clase, pues. Dale. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre generalidades de la retina, un poco de introducción. Pues la retina de los vertebrados forma una capa delgada de tejido neural en la parte posterior del ojo. Ujú. Esta retina lo que hace básicamente es que convierte la luz en una señal eléctrica. Ujú. El grosor de la retina neural va de las 100 a 200 micrómetros, dependiendo de la especie. Y en términos generales, la retina pues consta de una retina neural y del epitelio pigmentario retinal, que lo vamos a estar abreviando como EPR. Nosotros podríamos pensar en la retina como un procesador de información espacial que se constituye por un mosaico pues de básicamente células súper especializadas, que en este caso vamos a estar hablando de los receptores, los cuales son sensibles a la luz. Muy bien. Eso es lo que yo quería oír. Fíjate, Zaira.
Sí. ¿Qué otro microprocesador de información conocen ustedes? Si no me contestan esas, les hago perder todos los exámenes. ¿Qué otro microprocesador de información conocen ustedes? Porque fíjense que Zaira dijo, la retina es un microprocesador de información visual que está constituido por un mosaico de fotorreceptores que responden al estímulo luminoso, convirtiéndolo en una señal electroquímica que el cerebro traduce como imágenes espaciales. ¿Está bueno eso, mucha? ¿Ustedes creen que me lo aprendí de memoria? No. Eso lo tiene que entender uno. Y ustedes lo saben, ustedes lo saben porque lo hacemos todo el tiempo. ¿Qué otro microprocesador conocen ustedes? ¿Tiene que ser electroquímico necesariamente? Mira, Rafael estaba señalando. Ya no dio La piel. El sonido viaja en ondas parecidas a la luz. El sonido viaja en ondas a través del espacio. En medios que son más sólidos viaja más. Por eso es que cuando estamos adentro de la piscina escuchamos más la alarma de nuestro reloj. Cuando estamos nadando, ¿verdad? Y oímos bloc, 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 bloc y todos esos ruidos tan feos cuando uno está nadando. ¿Qué otro Bueno, y esas ondas de sonido se convierten en vibraciones y también se microprocesan para convertirse en señales que son traducidas por el cerebro como sonidos, ¿verdad? ¿Qué otro microprocesador conocen ustedes? La piel. Ah, ¿por qué la piel? Pues tiene receptores sensitivos que transforman los estímulos, el tacto, Sí, muy bien. y que va directamente a nuestro cerebro y nos dice la información prácticamente. Corpúsculos y los de Pacini y los de no sé qué, ¿verdad? La propiocepción y todas, estereopsis, había uno, pero no me recuerdo muy bien de eso, pero sí tiene razón. Pero ¿sabes qué pensé yo? El que me iban a decir, Zaira. Yo creí que Andrés me iba a decir esto, mira. Este es un microprocesador de información digital. Donde estamos platicando también es un microprocesador. O sea que ponete a pensar a ustedes que les gusta la tecnología y les gustan los iPhone y los celulares y todo eso. Entonces, la tecnología de hoy en día pareciera ser que agarra el conocimiento del cuerpo humano, especialmente el microprocesador que tenemos en la retina, para que sea, gracias tú, para que, digamos, para traducir información. Digamos que la información de estos dispositivos puede ser en bits o en bytes, ¿verdad? Megabyte, terabyte, no sé cómo. Pero esa es la unidad más pequeña de este tipo de información digital. Pero a la larga es lo mismo, es como un sistema nervioso. Y ahorita va a decir Zaira que la retina es como un corte cerebral, ¿ok? Que tiene sus capas y su ordenamiento. Y funciona como funciona gracias a eso. ¿Ok? ¿Qué dice Fanny? Está bien, ¿verdad? ¿Ok? Sí, está bien. Si tienen algo que agregar para que la plática sea amena, hablen, muchachos. Si creen que no me equivoqué en algo, también, hombre, corríjanme, por favor. Ahí está Kenia. ¿Qué dice Kenia? ¿Es la Kenia que yo conocí hace años o no? Muy bien. ¿Qué dice Walter? ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué opinas vos de la clase? Está bien, hay que entender primero pues, la fisiología normal para después comprender las patologías que vienen. Ah, muy bien. ¿Qué dice Andrea Berríos? ¿Vas captando un poquito? Sí, doctor. Sí, aquí estoy. Está bueno. Va. Démosle pues. Bueno, entonces para ubicarnos un poquito, hablando de esta información espacial, esa información es conservada en el núcleo geniculado lateral, que lo vamos a encontrar en el área B1, que es la misma área de corteza visual primaria.
Esta área se encuentra en, si hablamos de las áreas de Brodmann, sería en el área 17 de Brodmann, en la región occipital de nuestro cerebro. Y pues desde ahí sale hacia una serie de áreas de procesamiento visuales superiores. Entonces, las neuronas de la retina producen potenciales graduados idóneos para la transmisión a distancias cortas. Esta retina va a procesar todas las señales visuales que recibe y pues las neuronas, una de las células más importantes van a estar constituidas por los conos y bastones, que son los fotorreceptores de los cuales tantos hablamos, que son sensibles a la luz y van a producir señales eléctricas graduadas. Las graduadas quiere decir graduales también, graduadas o graduales. ¿Por qué graduales? Porque van a depender de la cantidad de estímulo que tengan. La retina, o mejor dicho, el bastón, es tan fotosensible como para ser estimulado por un solo fotón. Un solo fotón. Un fotón son las partículas de energía de la luz, ¿verdad? Un fotón. Un fotón puede estimular a un cono. No, perdón, a un bastón, porque los bastones son los que más ven, ¿verdad? Son más sensibles que los conos. Los bastones son más sensibles que los conos, ¿ok? Y la respuesta de él va a ser gradual a la cantidad de fotones que tenga. Va a ser gradual. Si es mucha luz, se va a producir mucho estímulo. Si es poca luz, se va a producir poco estímulo. ¿Ok? Démosle. Bueno, entonces, como bien lo decía el doctor, la retina es como que tengamos una pequeña parte del cerebro dentro de nuestro ojo. Entonces, embriológicamente la retina va a estar, se va a derivar del tubo neural. Vamos a tener dos, o mejor dicho, la retina consta de dos partes. Vamos a tener la retina sensorial y vamos a tener también la retina neural. La retina sensorial pues va a estar relacionada con la fototransducción de la luz por los fotorreceptores, o sea, los conos y los bastones. Y en cuanto a la retina neural, esta pues va a tener células más típicas como las células bipolares, las cuales podemos ver aquí, tienen dos polos, como las células horizontales y amácrinas. Las células horizontales que podemos ver aquí, las células amácrinas se encuentran en este esquema. Y pues las células ganglionares, que son de gran importancia también, las cuales podemos ver aquí. Estas células ganglionares son las que van a llevar a cabo los primeros pasos del procesamiento de la información visual. Ahora, hablando un poco sobre la comunicación neuronal, podemos decir que vamos a tener dos formas de comunicación. Existe la neurotransmisión química y existe la Zaira, ¿entendieron lo que la diapositiva anterior de Zaira? ¿Sí? Hay una célula que se llama sensorial y una que se llama neuronal, ¿verdad? Así es, así, sensorial y neuronal. La sensorial, su nombre lo dice, está formada por los fotorreceptores. Este pensamiento es para crear un orden en nuestras ideas, en nuestras ideas que nos estamos formando ahorita, y es para facilitarnos su entendimiento, ¿me entienden? Vale. Y está la retina neural. La retina neural, pues, tiene otras funciones, por ejemplo, las de sostén, el sostenimiento, el darle la estructura a la retina. Y por supuesto, está constituido por las neuronas de segundo orden. Las de segundo orden se dice que son las de relevo, ¿verdad? ¿Y quiénes son ellas? Son unas que se llaman horizontales, bipolares y, vamos a ver, amácrinas. Sí, amácrinas, ¿ok? Amácrinas. Esas son la retina neuronal y aparte la retina sensorial, ¿verdad? A su vez, estas dos retinas la podemos dividir en dos otra vez. Estas dos retinas las podemos dividir en dos capas de relevo
y 3 capas nucleares. Yo creo que eso vas a hablar más adelante, ¿verdad? Más adelante, sí. Va, entonces ya les estoy adelantando un poquito. Mejor dejemos ahí. ¿Sigue Zaira? El doctor habló sobre las células de sostén. Ajá. En este caso serían las células amácrinas, que son parte de las células de la glía. Ajá. Y las de Müller son por excelencia las células de sostén de la retina. Sí. Sigamos. Entonces, como les hablaba un poco sobre la comunicación neuronal, vamos a tener 2 tipos de comunicación o 2 tipos en los cuales pues estas células van a hacer sinapsis, van a tener neurotransmisión. Va a estar la química y va a estar la comunicación o la neurotransmisión eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como ya lo había mencionado anteriormente, la retina como parte del sistema nervioso central, la comunicación más dominante va a ser la comunicación química. Entonces, pues como ya bien sabemos, ahí existe la neurona presináptica, en este caso está esquematizada de esta forma, existe la neurona presináptica, perdón. Esta lo que va a hacer es liberar impulsos, liberar neurotransmisores. Dentro de los neurotransmisores más habituales vamos a tener el GABA, vamos a tener el glutamato, vamos a tener la acetilcolina, vamos a tener la serotonina, la dopamina. El más importante en este punto va a ser el glutamato, es el principal neurotransmisor excitador, exactamente. Y pues al liberar los neurotransmisores, entonces se van a liberar, perdón, a la hendidura presináptica, en este caso esta, o el espacio sináptico también. Y luego se va a pues unir a los receptores posinápticos en la célula posináptica para poder ejercer su función. Entonces, aquí lo tengo esquematizado. Libera impulsos de neurotransmisión a la hendidura sináptica y por último se une a los receptores posinápticos. Dependiendo de la selectividad de los iones, va a haber apertura o cierre de canales, ¿verdad? Correcto. Y esto lo que va a producir es una hiperpolarización o va a producir lo contrario, una despolarización de la célula posináptica. Cuando el fotón estimula al fotorreceptor, ocurre la fototransducción, en donde se cierran los canales de calcio del fotorreceptor, que es la imagen que tienes ahí, el ribbon, la parte que entra en contacto con la célula bipolar. Entonces, se cierran los canales de calcio y se hiperpolariza. Cuando se hiperpolariza, deja de producir glutamato. Entonces, la célula postsináptica se despolariza en respuesta a la acción de la falta de producción del glutamato. Por eso es que en la oscuridad se le llama corriente oscura cuando hay producción constante de glutamato, porque en la oscuridad es cuando se está produciendo el glutamato. Eso lo hablamos la clase pasada. Sigamos. Ok. Bueno, y la neurotransmisión eléctrica, me hace falta una diapositiva aquí, no sé qué pasó, pero en la neurotransmisión eléctrica lo que va a pasar es que van a haber zonas de contacto entre las membranas plasmáticas de las... Disculpe. No hay nada, pero si alguien tiene alguna duda, interrumpan, por favor. Sí, yo escuché. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Comentarios? Bueno, hablábamos de la comunicación eléctrica. Entonces, en la comunicación eléctrica vamos a encontrar zonas de contacto entre las membranas de las células. Van a tener contacto entre ellas. Y va a existir una estructura o un área a la cual se le llama unión de hendidura. Mediante esta unión de hendidura es donde se va a dar el paso de los iones y las moléculas para crear la sinapsis.
Entonces, ahorita vamos a lo que el doctor estaba mencionando anteriormente. Las estructuras de las capas de la retina. Entonces tenemos varias capas porque la retina es una estructura estratificada, ¿verdad? Entonces hay 3 capas principales. Vamos a tener estas 3 capas principales van a estar separadas por otras capas, a las cuales vamos a llamar plexiformes, plexiforme externa e interna. Y pues estas capas plexiformes son las que van a contener o van a tener dentro de ellas las dendritas, que son células de sostén también. En las capas plexiforme externa se va a encontrar la capa nuclear externa. La capa nuclear externa va a contener los fotorreceptores, o sea, los conos y los bastones. La capa nuclear interna contiene las células horizontales, las células bipolares, las células amácrinas y las células de Müller. La capa plexiforme interna, aquí la tenemos, la capa plexiforme interna va a separar la capa nuclear interna de las capas de las células ganglionares. Aquí menciona que la capa plexiforme interna va a tener conexiones de células bipolares con células amácrinas y células ganglionares. Esto es un poco complejo realmente, pero no, pues la verdad es que no. No es nada complejo, solo es de pensar bien, de visualizar lo que estás diciendo. Solo es de visualizarlo porque realmente es lo más fácil del mundo. La capa nuclear externa es la que está más cerca de la coroides. Ahí están los núcleos de los fotorreceptores. Luego le sigue una plexiforme porque se tiene que unir a la otra nuclear. Y en esa plexiforme van a ver, en la plexiforme externa, van a ver las conexiones de las células bipolares y las horizontales. Porque la vía visual más fácil es la vía visual directa. Es fotorreceptor, célula bipolar y célula ganglionar. Esa es la vía directa, así se llama. La vía directa que tienen los conos en el haz maculopapilar. ¿Ustedes saben cuál es el haz maculopapilar? Es el espacio que está en la fovea y el nervio óptico. Ustedes cuando miran un fondo de ojo, casi lo primero que llama la atención es el nervio óptico. Fanny, tú lo vas a dibujar. Dibuja un nervio óptico. Tú dibuja ahí con ese lapicero azul. Dibuja el nervio óptico, dibuja las arcadas vasculares superiores e inferiores temporales. Y si tú quieres dibujar como una crucita la fovea, la puedes dibujar, porque así se conoce internacionalmente como una crucita. No es una obra de arte, hombre. Miremos. Así es, sí. Sí, está un poquito descentrada la imagen, el lente de 20 está así jaladón, pero el espacio donde entre el nervio óptico y esa crucita es el haz maculopapilar. Espero que todos lo hayan visto, muchas gracias. Sí, perfecto. Entonces ahí es donde... No se entre bien en ese círculo. ¿Qué manda? ¿Qué dice? Vamos a ver. Entonces, esa es la vía directa, ¿verdad? Entre el fotorreceptor, la célula bipolar y la célula ganglionar, ¿ok? Esa es la vía directa. Entonces, está fácil, ¿verdad? Está bien fácil. Porque en la mácula no existen las demás capas, sino que en la mácula las demás capas se hacen a un lado para que la luz no se disperse en lo que viaja a través de la retina interna. La otra cosa es que tiene que haber un lugar en donde están los núcleos de esas células que acabamos de mencionar, esas células de relevo, la célula bipolar y la célula horizontal. ¿Y en dónde van a estar? En la capa nuclear interna. ¿Y cuál es la otra capa? ¿Ella a dónde manda su señal? A la capa de células ganglionares.
y en medio de una tienen que haber unos cablecitos para que las conecten en donde va a estar la capa plexiforme interna. Y entonces ahí es obvio que van a estar las conexiones de las células bipolares con las células ganglionares. De manera que ya, o sea, no es complicado, es solo de imaginarse y de pensar y de visualizar cómo está la cosa, ¿verdad? Si va a haber examen, esta podría ser pregunta de examen. Porque esto no es memoria. Yo quisiera que no fuera de memoria. Esto es comprensión. Si yo me lo aprendo de memoria, mañana ya se me olvidó. Si yo me lo aprendo hoy de memoria, mañana ya se me olvidó. ¿Ok? Bye. Sigamos. Entonces, perdón. Aquí tenemos una fotografía de la retina de los primates. Esta imagen, de hecho, fue sacada del libro, de la bibliografía de esta clase. Entonces, en esta imagen podemos observar las capas de la retina de los primates. La capa nuclear externa de la que hablamos. Entre la nuclear externa va a estar la capa plexiforme externa. La capa nuclear externa es donde se van a encontrar los fotorreceptores, conos y bastones. Luego le sigue la capa nuclear externa. Después de eso la plexiforme interna, que va a unir a la capa de células ganglionares. Y por último una capa de fibras nerviosas. Esta foto, digamos que como nosotros lo vemos en el OCT, es que vemos el epitelio pigmentario y los fotorreceptores lo vemos más abajo. El aparato lo imprime abajo. Y lo que vemos abajo ahí es la parte más de arriba, ¿verdad? Más superior. ¿Ok? El estudio de la retina tiene una ventaja. Y al igual que el del OCT. Porque en un corte histológico las capas nucleares no necesitan tinción para poder distinguirse. Porque se ven, por ejemplo, en el OCT como capas hiporreflectivas. Perdón, esas son las plexiformes, ya. Las plexiformes no necesitan medio de tinción porque se ven hiporreflectivas en comparación de las capas nucleares. ¿Ok? Entonces ahí nos damos una idea. Digamos, corte histológico es de un microscopio óptico, no es un microscopio electrónico, es un microscopio óptico y esto lo podemos comparar con un OCT, que es casi así es como se ve el OCT. Sigamos. Ok, entonces vamos a hablar sobre las 6 principales clases de células neuronales que vamos a tener en la retina. Realmente la cantidad de células que vamos a encontrar es bastante grande, pero hay 6 principales. Dentro de los principales obviamente vamos a tener los fotorreceptores, que van a ser los conos y los bastones. Tenemos también las células horizontales, las células amácrinas, que son interneuronas, o sea, son neuronas de conexión. Pues unas en sentido lateral, ¿verdad? Y otras de la zona externa e interna de la retina. Las laterales, obviamente, las amácrinas. Vamos a tener también las células bipolares, que van a ser células de conexión vertical. Cada una de estas células van a tener subtipos, bueno, tipos distintos de células. Y vamos a tener también las células ganglionares, que son células de consumo. Las células interplexiformes, que son de retroalimentación entre la capa plexiforme interna y la capa plexiforme externa, y en total, sumando todas esas células, en total van a ser 65 tipos de células que vamos a encontrar en la retina. Ok. De estas células, ¿cuál es la principal afectada en padecimientos como el glaucoma? Ganglionares. Eso, muy bien. Perfecto. Muy bien, Zaira. ¿Cómo sabes eso?
los estudios que realizamos, que van orientadas también a la cantidad de células ganglionares que... Bien, perfecto. A pesar de tener 2 meses de R1, ¿verdad? Qué bueno, te felicito. ¿Y tus compañeros también lo sabían? A saber, ¿verdad? Ah, muy bien, así me gusta. Muy bien, Fanny. Sigamos, pues. Ok, entonces, aquí vamos a hablar un poquito sobre la clasificación de las células retinianas. Y bueno, aunque en la retina vamos a tener 6 clases principales de células, estas se pueden dividir en muchos subtipos, como ya lo mencionamos, distintos y como ya también lo mencioné, van a formar aproximadamente 65 tipos de neuronas diferentes. Sin embargo, estas neuronas van a formar mosaicos no aleatorios, van a compartir también características morfológicas esenciales, van a utilizar el mismo neurotransmisor por lo general y se van a ramificar a una profundidad característica cada una de ellas. Van a formar conexiones sinápticas estereotipadas y la retina pues al final es una formación bidimensional de circuitos recurrentes. Muy bien. Entonces, la clasificación van a ser de acuerdo a... Tienen varias formas en cómo clasificarse. Correcto. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a su morfología, pues obviamente vamos a evaluar el tamaño, la forma, la estructura de la neurona. Y esto puede incluir medidas de densidad dendríticas y patrones también de ramificación entre ellas. Si hablamos de la clasificación de profundidad dentro de la retina, entonces vamos a hablar particularmente en el nivel de la capa plexiforme interna, porque aquí es donde se estratifican las dendritas o los axones de estas células. Si las clasificamos de acuerdo a sus respuestas, pues pueden ser o inhibidoras o excitadoras. Su unidad A, su unidad B, ¿verdad? Sí. Perfecto. Si las clasificamos de acuerdo a su bioquímica, pues van a ser respecto a los diferentes neurotransmisores que son utilizados para comunicarse entre ellas. Si las clasificamos de acuerdo a los patrones de conexión con otras neuronas, pues eso va a ser para cada tipo de célula en específico. Y finalmente las propiedades de toda población para un tipo de célula en específico. Tiene varias clasificaciones, pero dentro de las más importantes considero yo que es la morfología, obviamente la bioquímica, si son inhibidoras o excitadoras, la respuesta, que es eso que mencioné, de hecho. Vamos a hablar de el punto ciego, que es un punto bastante importante. Si podemos ver en el esquema, este esquema que estoy mostrando, el punto ciego es el punto de entrada del nervio óptico. Está aquí. Entonces, en este punto ciego no van a haber fotorreceptores. Correcto. Por lo tanto, la retina no va a procesar ninguna información que caiga en esa región en específico. Nosotros no vamos a percibir una falta de información porque al final todo se integra, todo lo vamos a integrar de manera automática. Pero realmente es que en esta área en específico nosotros no vamos a ver nada. No hay fotorreceptores. Aquí una buena referencia para ustedes sería ver el campo visual, ¿eh? Por ejemplo, 32. Si lo han llegado a ver ahí con el doctor León, ahí uno puede ver el punto ciego, ¿eh? No sé si lo han llegado a ver. Sí. ¿Y el ejercicio de la X está en ese capítulo o no? Sí, de la X y la O. Sí, exacto. Sí, yo siempre que veo eso, siempre lo hago. Espero que ustedes lo hayan hecho. Andrés, ¿cómo vas con tu estudio, Andrés? Bien, vamos. ¿Estás escuchando la clase? ¿O estás escuchando Bad Bunny?
No, escuchan la clase. ¿Qué pasa? Muchos carros por aquí. Ok, muy bien. Perfecto. Sigamos. Vamos a hablar de pues, unas células sumamente importantes, los fotorreceptores, en específico ahorita de los conos. Los conos realmente solo van a representar el 5% de los fotorreceptores en la retina en general. Estos van a proporcionar pues la visión de color y tienen una alta agudeza en condiciones de luz solar, solamente en condiciones de luz solar. O sea, cuando tenemos abundantes fotones. Ajá. Los conos no se van a distribuir de manera uniforme, son grandes, están situados en la capa superior de la capa nuclear externa, como ya lo habíamos mencionado, y pues hay 3 clases de conos. Las clases de los conos, azul, verde y rojo. El azul van a ser los conos con sensibilidad máxima, los verdes, sensibilidad máxima de 561 nanómetros, los verdes a 530 nanómetros y los rojos a 430 nanómetros. Habíamos dicho que el espectro visual era de 400 a 700 nanómetros, ¿verdad? Entonces, Sí. pues, prácticamente está bien cubierto, ¿verdad? 400 a 700 nanómetros de longitud de onda es la onda visible. Mira, una pregunta, Andrés. Los conos, ¿qué tipo de luz ven? Sí, está ahí, ¿verdad? Pero, ¿y los bastones? En la clase pasada lo dijimos y hace como unas 2 diapositivas también los dijo Zaira. Dije que digamos, el bastón es tan sensible que puede captar un solo fotón de luz. Pero los bastones, pero los conos no. ¿Qué tipo de luz, digamos, nos sirve más en la oscuridad y qué tipo de fotorreceptor nos sirve más en la claridad? Para los conos, si no estoy mal, los conos eran los que netamente tenían la visión de blanco y negro. Entonces, ¿Conos? sería por eso. No, los bastones. Digamos, acuérdate que son 2, ¿verdad? Escotópicos y fotópicos según la clase pasada, ¿verdad? Escotópicos y fotópicos. ¿Qué función tiene la fobia? ¿Qué células están en la fobia? ¿Los conos o los bastones? Más bastante. Bastones había, no había conos. En la fobia, ¿verdad? En la mácula están los conos, ¿viste? Los conos. Sí. Los conos son esos que ahorita está explicando Zaira. Hay 3 tipos de conos, los S, M y L, y cada uno mira diferentes longitudes de onda. Uno para el azul, uno para el verde y otro para el rojo. Pero son los conos los que están en el centro de nuestra vista, o sea, la mácula. ¿Ok? Entonces, la mácula está especializada en la visión fotópica. Así es, ¿verdad, muchachos? Así es, ¿verdad, Zaira? Y los bastones para la visión escotópica. ¿Ok? Para la visión escotópica. Hagan una prueba. Por ejemplo, Andrés, hoy en la noche puedes salir a la puerta de tu casa que esté oscuro y fíjate en una estrella solitaria. La vas a ver más de reojo que como que si la quisieras ver directamente. O con la luz de un carro lejano, tú la vas a ver más en reojo que en comparación como verlo directo. Esa es una prueba que tú puedes hacer para demostrar lo que estamos hablando aquí el día de hoy y el día de la semana pasada, ¿verdad? Esa prueba podrías hacer tú para comprobar si es cierto lo que estamos diciendo. ¿Ok? De esa manera se te va a quedar. ¿Sigue, Zaira? Sí, bueno, usted lo estaba mencionando, doctor, pero en la fobia hay un conglomerado bastante grande de conos.
Correcto. Como yo ya lo había mencionado también, proporcionan agudeza visual alta. Entonces, por eso la fobia va a ser el punto máximo visual, o sea, donde más nítida vamos a ver la imagen. Algunos creen que eso fue lo que diferenció al ser humano de los demás seres vivos, esa capacidad visual que tiene y la corteza visual que se desarrolló. Por eso somos, pues se cree que la humanidad es así, ¿verdad? Son teorías nada más, ¿verdad? Ok. Vamos a hablar un poquito sobre el acoplamiento de los conos. El libro menciona que cerca de la fobia, bueno, para empezar, los conos tienen pedículos. Tienen pedículos. El libro habla sobre que los axones de los conos van a descender a través de, van a descender de manera ordenada y pues van a terminar en la capa nuclear externa. Estos conos al final van a indicar dónde se realizan los procesos sinápticos. Ahí se van a encontrar células horizontales y células bipolares. Y pues básicamente lo que van a hacer es que van a ayudar a estos procesos sinápticos. Entonces, cerca de la fobia, estos pedículos se van a comunicar entre sí por proyecciones finas llamadas telodendrias. En los puntos de contacto de las telodendrias y los conos están las conexiones intercelulares laxas que se llaman CX36 y estas van a ser reguladoras de los acoplamientos eléctricos de los conos. El acoplamiento entre cono y bastón va a ser muy dinámico y va a estar influenciado por ritmos circadianos, o sea, se va a ver aumentado en la noche y va a ir disminuyendo en el transcurso del día mientras nosotros estemos en actividad. Ahorita vamos a hablar sobre pues, el otro fotorreceptor. En este caso, los bastones. Los bastones en la retina humana pues, va a contener 100 millones de bastones, o sea que la retina va a estar formada más por bastones que por conos. Tiene el 95% de bastones, van a proporcionar una alta sensibilidad a la oscuridad. La falta de visión en color es la característica de la visión mediada por los bastones. Y pues en la fobia, como ya lo habíamos mencionado, la fobia va a estar compuesta más por, su composición va a ser por conos más que por bastones, entonces no va a haber bastones cerca de la fobia. Muy bien, te felicito, así es. Aquí tenemos pues un dibujo, un esquema, Un esquema. de los conos y los bastones y pues las diferencias entre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, los bastones van a ser más sensibles a longitudes de ondas cortas. Los bastones van a tener una lenta adaptación a los cambios de luz con intensidad luminosa. Yo creo que el doctor lo mencionaba en la clase pasada, esa adaptación que podemos encontrar, por ejemplo, cuando estamos en un lugar totalmente oscuro, por ejemplo, una sala de cine y luego salimos al exterior donde está completamente iluminado. Entonces, en este caso, quienes van a actuar van a ser los bastones, van a ser más sensibles en la visión nocturna. Los bastones van a tener menor agudeza visual, van a dar la visión blanco y negro, van a tener renovación diurna y el fotopigmento de los bastones va a ser la rodopsina. En cambio, los conos pues van a ser más sensibles a longitudes de ondas largas, van a tener una rápida adaptación a cambios de intensidad luminosa, van a ser menos sensibles a la luz, van a tener una mucho mayor agudeza visual, van a estar más concentrados en la fobia, son los responsables de la percepción de los colores. La renovación va a ser nocturna y el fotopigmento
Forma parte de la teoría tricromática. Entonces, básicamente así se van a ver. Ok. Una preguntita, Rafael. Tú sabes, mira, Rafael, ¿tú sabes qué agudeza visual tendríamos con la diapositiva que estábamos viendo anteriormente? Por favor, Zaira. ¿Qué Ahorita. agudeza visual tendríamos, como Zaira acabó de decir, que los bastones no tienen tanta agudeza visual? ¿Qué agudeza visual tendríamos si no tuviéramos la fobia? Si no tuviéramos conos. ¿Cuánto alcanzaríamos de agudeza visual? Eso no es porque lo leíste o no estaba en ese capítulo. 20,400, doctor. ¿Quién habló? ¿Arturito? Arturo. Ahí estás. Muy bien, casi, es 20,200. 20,200. 20,200. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con padecimientos puramente de la fobia, tendrían que esperar o exigir al paciente que llegue al 20,200, ¿verdad? Peor que 20,200 está determinado por la OMS como Era legal. ceguera legal. Es, ¿Ok? ¿Ok? Entonces, dense cuenta que cada concepto tiene su razón, ¿verdad? Cada concepto tiene su razón. ¿Y qué quiere decir eso? Que con agudeza visual de 20,200 no podríamos desempeñar nuestras actividades que nos diferencian de las demás especies de mamíferos, por lo menos, ¿verdad? No podríamos desempeñar nuestras actividades que nos caracterizan con una agudeza visual de 20,200. se supone igual que si tenemos una agudeza visual menor de 20,200 no nos dan licencia de conducir en algunos países. Por lo mismo. Muy bien, eso no lo sabía. Aquí con 20,200 en Guatemala conducen los taxistas, doctor. Los traileros también. El tráiler es peor, nos pasa atropellando a todos. Ok. ¿Quieren descansar un ratito? ¿Cuánto te queda, Zaira? Como 10 diapositivas. Muy bien. ¿Crees que valga la pena recapitular algo de lo que íbamos antes de que nos sigamos perdiendo en este mar de conocimientos? Andrea, échate un resumen. Decir un resumen, Andrea Berríos. Dice un resumen de las clases que llevamos. Aquí te voy a escuchar yo. Bueno, mi compañera Zaira comenzó hablando de que, bueno, la retina era como un microprocesador y como la definición que usted dijo, microprocesador visual constituido más que todo por fotorreceptores, que los cuales responden al estímulo luminoso y al final son convertidos en imágenes en la corteza visual. También habló acerca de lo que son los Bastones. sí, pero también mencionó algo de, sí, los bastones y conos. Mencioné que los bastones serán más sensibles que los conos. El origen de la retina es un tubo neural y posee dos partes, que es una retina sensorial en la que van a estar los conos y bastones, y la retina neural, que van a estar el resto de células como usted dijo, que son las células de sostén y son Bipolares, conocidas como las amácrinas, neuronas de horizontales. segundo orden. Así es. O sea que lo que tú estás haciendo, estás escribiendo en un papel. Sí. Va. Sí. Sí, porque yo lo primero que pienso es que están viendo el celular. No, aquí está. Va. A los que usan, qué bueno, gracias a Dios. Los que usamos lentes, se nos mira ahí el reflejo de la pantalla, ahí tienen cuidado. Si no, que les cuente, no me recuerdo cómo se llama. ¿Dónde está? Ya se fue. Anda En por ahí. sala. Está en sala, ¿verdad? Va. Bien que sabes, ¿verdad, jodidazo? Démosle, pues. Muy bien. Va, qué bueno, gracias, qué bueno. Bueno, si así se les queda, y ese es su método de que se les quede, sigan así, porque ustedes llevan, ¿cuántos años estudiando, muchachos? 7, 8 años de estar en medicina, digamos, en medicina. Y ahorita empezando oftalmología, más o menos un promedio de 7 años estudiando, quiere decir que ya tienen un método de aprendizaje, ¿verdad? Sigamos, pues.
Ok, vamos a hablar un poquito sobre la fobia. Como ya lo había mencionado también, pues la fobia es la región central de mayor agudeza visual de la retina. En esta vamos a encontrar los fotorreceptores que van a ser los conos, los axones de los conos y las fibras de Henle que van a discurrir en oblicuo desde los pedículos hasta desde los pedículos de los conos hacia la fobia. Pues las células ganglionares van a... Un aclaramiento, solo una aclaración. A mí me costaba entender qué era esa asa de Henle o fibras de Henle. Y es nada más que los axones de los fotorreceptores que se lateralizan y se angulan para lo que estábamos diciendo, para dejar libre la fobia, así como dice ahí, y que los fotorreceptores, ¿cómo se llaman? Los fotones de la energía electromagnética de la luz no se dispersen o no reboten hacia otros lados, especialmente en la fobia o en la mácula. ¿Ok? ¿Sigue? Entonces, bueno, las células ganglionares van a estar conectadas con los conos centrales y esas van a estar apiladas en una zona que se llama la zona anular. Esa va a estar Tenemos células alrededor. bipolares. Vamos a ver, células alrededor de la fobia donde la capa de células ganglionares tiene un espesor de 6 a 8. La luz ya no se dispersa, optimiza el tener máximo cantidad, no hay vasos sanguíneos. Sí, porque donde se conectan los fotorreceptores es en la célula bipolar y después en la célula ganglionar. Ahí lo que está diciendo es que la capa de células ganglionares es bien delgada, ¿verdad? En ese sector, bien delgadita. No que se conectan a la célula ganglionar. ¿Sigamos? Sí. Bueno, y es importante recordar también que en esta área la fobia no es vascularizada, no va a tener vasos sanguíneos. Por eso se llama Foveal Avascular Zone o FAZ o, ¿cómo es? SAF, zona vascular foveal. Así lo van a encontrar, lo vas a encontrar, Andrés, en la literatura que tú estás leyendo, en el puro English, la FAZ, ¿ok? Esa es la abreviatura internacional de zona vascular foveal. ¿Seguimos? Sí. Entonces, como estamos pues hablando sobre todas las células, vamos a hablar un poquito sobre las células horizontales. Las células horizontales, pues estas son células conectoras, son interneuronas que se van a extender en sentido lateral. Estas van a estar localizadas en la fila externa de la capa nuclear interna y van a estar adyacentes a la capa plexiforme externa. Estas pueden enfocar los detalles de contraste y van a enfocar los detalles al contraste muy bajo respecto al fondo. Y esta red de células horizontales tiene una imagen grande y lenta de la escena visual que sustrae por retroalimentación de los conos. Estas células van a ser lentas y debido a que son lentas, pues siempre se van a quedar atrás, van a amortiguar las señales visuales sin bloquear los picos que cambian rápidamente y van a transformar la información visual más importante. Aquí podemos ver, creo que no está, bueno, sí, la imagen está para verse realmente. Son células horizontales, estas son tipo B, no son de humano, esta es de la retina de un conejo, pero bueno, nos podemos hacer la idea de cómo se ven. Entonces, existe un consenso general de que las células horizontales van a proporcionar una señal de retroalimentación negativa a los conos y a los bastones. Cuando un destello de luz hiperpolariza los fotorreceptores y las células horizontales, la entrada horizontal de la celda da como resultado un cambio de voltaje invertido en el signo de los bastones. Esta retroalimentación negativa da como resultado un campo receptivo envolvente, central, antagonista en los fotorreceptores. Este mecanismo, el mecanismo que media la retroalimentación, se dice que permanece todavía en debate, o sea, no está claro si realmente es así como lo creemos, pero eso es lo que menciona la literatura.
Quedará Las, para que ustedes lo investiguen. las células bipolares, otro tipo de células, van a recibir información de los fotorreceptores y luego van a conducir esta información, a conducir la señal visual a la retina interna. También son interneuronas excitadoras y que van a utilizar pues el glutamato como neurotransmisor, como ya lo habíamos mencionado, es el principal neurotransmisor excitador. Hay de 9 a 12 clases de neuronas bipolares y terminan en niveles diferentes de la capa plexiforme interna. Estas células bipolares se van a ramificar en la capa plexiforme externa y contactan con todos los conos dentro del campo dendrítico en las sinapsis basales. ¿Qué es lo que van a hacer estas células? Van a hiperpolarizar la luz. La liberación oscura de glutamato de los conos mantiene las células bipolares off en un potencial pues relativamente despolarizado, y la reducción de la liberación de glutamato en respuesta a la luz va a producir una hiperpolarización en estas células bipolares tipo off. Ahora tenemos las células bipolares del cono on. Las dendritas de estas células bipolares on se van a invaginar en el pedículo del cono y se van a acercar a las cintas sinápticas en una posición central. Estas células bipolares van a ser despolarizadas por la luz. Y la liberación de glutamato de los fotorreceptores va a mantener estas células bipolares hiperpolarizadas. Luego tenemos las células amácrinas, que sobre todo estas células van a tener una función inhibitoria. Se van a localizar en la capa interna y se les conoce, a esta capa de hecho se le conoce como la capa de células amácrinas. También se van a encontrar en la capa de células ganglionares, donde se le conoce como células amácrinas desplazadas. Las células amácrinas forman un grupo morfológico y fisiológicamente diverso de interneuronas, como ya lo había mencionado, que van a ser principalmente inhibitorias. Y de estas células amácrinas hay aproximadamente 30 tipos de células que se han identificado en la retina de los mamíferos, ¿verdad? En general. En general, las 3 conexiones principales hechas por las células amácrinas van a ser la inhibición de retroalimentación de las terminales de las células bipolares, la inhibición indirecta a las células ganglionares y las conexiones inhibitorias en series donde las células amácrinas son el objetivo posináptico de otras células amácrinas. Otra de las funciones, pues, van a ser, tiene función de retroalimentación, tiene función de inhibición envolvente, algunas formas de adaptación, el promedio de las señales y también van a tener como función la reducción del ruido. Vamos a ver ahora sobre las células ganglionares. Las células ganglionares pues son las neuronas de salida de la retina. Van a recibir información de las células bipolares, como el doctor ya lo había mencionado casi al principio de la presentación, y en la sinapsis de la cinta y a través de los receptores de glutamato se va a dar pues esta sinapsis. Los axones de estas células ganglionares van a atravesar la superficie vítrea de la retina y se van a unir para formar al final el nervio óptico, los axones de todas las células ganglionares. La mayoría de las células ganglionares pues utilizan el glutamato como neurotransmisor excitador para comunicarse con los centros visuales superiores. A diferencia de las otras neuronas retinianas, estas células producen potenciales de acciones adecuados para la transmisión a través de distancias pues largas hacia el cerebro. Y es importante mencionar que
todo lo que nosotros vemos llega a través de respuestas de estas células ganglionares. Entonces, pues ya podemos entender un poquito por qué son tan importantes. Al final forman el nervio óptico. Correcto. Mira, llama la atención que no hay la misma cantidad. Ahí tienes, mira, ahí en la última, hay alrededor de 20 tipos de células ganglionares. Cada punto de la retina está cubierto por aproximadamente 50 células ganglionares. Ah, sí, ahí está más o menos la idea que yo les quería transmitir, porque si no estoy mal, tú pusiste que había 100 millones de conos y más o menos, no, perdón, 100 millones de bastones y 6 millones de conos. ¿Estoy correcto en eso? Esa fue tu diapositiva, ¿verdad? En comparación con ese número que tú pones ahí, en unas literaturas dice 1.2 millones y aquí dice 1.5 millones de fibras nerviosas que forman el nervio óptico. Entonces, ese 106 millones de células, de 106 millones de fotorreceptores, finalmente mandan su señal a 1.5 millones de fibras nerviosas, como lo que decíamos al inicio de la clase, ¿verdad? De la semana pasada. Al final de cuentas es como un ramo de flores, ¿verdad? En donde de un tallo pueden salir más de varias flores y se subdivide, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, excelente comentario de Zaira. Esas son las conclusiones que debemos ir teniendo nosotros en lo que vamos estudiando. Una de las conclusiones es, ¿qué prefiero yo perder? ¿Una fibra nerviosa, unas células ganglionares o unos fotorreceptores? ¿Qué prefiero? ¿Verdad? Entonces, pues yo creo que prefiero perder unos cuantos bastones que un bundle o un montón, digamos, una sección de fibras nerviosas o de células, perdón, de las células ganglionares, ¿verdad? Porque se amplifica el defecto, se amplificaría el defecto, como lo es el glaucoma, ¿verdad? ¿Ok? Bye. Te felicito por tu clase, ¿oíste? Te felicito. Se mira que hiciste un gran esfuerzo por hacer esta clase que cuando uno va bien hasta que se topa con la descripción del tipo y clasificación de las neuronas. Ya cuando ves ahí la subcapa A, la subcapa B, es un relajo y uno ya quiere cerrar el libro y ya quiere dormirse, ¿verdad? ¿Te pasó? Vale. Entonces, no sé si tienen alguna duda ustedes o algún comentario. Doctores, por favor. Y tú, Zaira, también. Si tienes algo que decirnos, ¿te gustó la clase? ¿No te gustó? ¿Qué nos puedes comentar de esto? Pues la verdad que, ¿Ah? que sí, o sea, sí tuve momentos en los que, por más que leía, además creo que estaba bajo el efecto del sueño, no podía comprender, pero Ok. la verdad es que es sumamente importante Sí, para correcto, entender correcto. la función al final de la retina y qué es lo que tenemos que buscar o identificar cuando Ajá. tenemos pacientes con patologías pues, de retina. Ujú. No sé, me gustó Es bastante. una vastedad, ¿verdad? Es una vastedad de conocimiento, pero eso es lo importante, que lograr hacer esa abstracción, porque memoria no queremos, la memoria no queremos, ¿verdad? Son 9 capas de la retina más una que es el epitelio pigmentario, porque la verdad es que a la larga eso no nos sirve mayor cosa, ¿verdad? Tal vez para agilizar la mente, sí, pero no nos sirve a la hora de estar nosotros enfrentando a los pacientes con sus patologías y sus enfermedades y todo, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo principal de estas primeras clases, que es donde más deberíamos de poner atención, ya que después viene a hablar enfermedades de forma individual, pero la comprensión de esto es todavía más importante que eso. Eliseo, ¿cómo sentís esta repetición? Es segunda vez que lo oyes, ¿verdad? El año pasado lo oíste también. ¿Cómo Sí. sientes? ¿Esta vez se estuvo un poco más comprensible en manos de la doctora Zaira o cómo? ¿O te confundiste más este año? No, la verdad que no. La verdad que estuvo muy bueno
el repaso. Y una Ah, charla muy, muy completa, muy entendible. sí, Porque es un tema gracias. un poquito complicado de entender al principio. Sí, Pero ya mira. la segunda vez que uno lo va escuchando, la tercera vez ya es mucho más, No es más que eres fácil. el otro año. Mira, sí, yo en mi experiencia, cuando he leído este capítulo, voy bien contento en las primeras hojas, pero cuando ya empieza la clasificación, me ha costado a mí, ¿verdad? Entonces, ya no mucho me gusta seguir leyendo cuando está la clasificación. Zaira, ¿tú de dónde eres? Honduras. Ah, de Honduras, ¿verdad? Muy bien, qué bueno. Bye. ¿Alguna pregunta, Luis? Luis Andrés Rivera. Tal vez solo, doctor, si me pudiera Ujú. decir, no sé si lo apunté bien, era el espacio asma oculopapilar, ¿correcto? H-A-Z. A, A, ASS no, ¿verdad? no, ASS no, el AS. No, eso no. AZ. El AZ. A, H-A-Z, máculo papilar. AZ, máculo papilar. máculo. Ujú, máculo papilar. Ahí no se puede hacer láser. Cuando uno hace panfotocoagulación, no se puede hacer láser ahí, porque entonces dañaría esa vía directa de comunicación. Esa vía directa de comunicación de las 3 neuronas, que es el fotorreceptor, la célula bipolar y la célula ganglionar. Esa es una vía directa, esa es la más rápida que hay. Eso es lo que nos hace actuar en segundos y ver nuestra vida en tiempo real. Fíjate, ver nuestra vida en tiempo real. ¿Quién ha tenido la experiencia de conocer este Ingenuity? ¿Saben qué es Ingenuity? No. Ingenuity es como una realidad aumentada o una realidad virtual, tal vez. Ingenuity lo van a ver hoy, se los dejo de tarea. En YouTube sale ahí un montón. No, Ingenuity con I no, es con N. Ingenuity de Alcon, by Alcon. Entonces van a poner eso. Entonces ahí se opera con una televisión. No ves directamente por los binoculares del microscopio, sino que ves a través de una pantalla gigante en tercera dimensión. Entonces, esos son pasos de la tecnología y eso ya es viejo. Son cosas increíbles. Entonces, cuando salió ese Ingenuity, había un pequeño retraso en la imagen, un lag, había un retraso en la imagen, de manera que eso nos podía dar problema, fíjate Fanny, porque cuando nosotros estábamos con la pinza de la membrana limitante interna, justo para agarrar la membrana limitante interna, si no es en tiempo real, podemos cometer un gran error. Tal vez nosotros seguimos acercando la pinza, pero como tenía un pequeño retraso, tal vez ya habíamos agarrado la retina y apretábamos la pinza, pero no estaba en tiempo real. Entonces había un lag en tiempo. Pero ahora ya resolvieron ese problema los científicos de Halcon y entonces ya es en tiempo real, al igual que nuestra visión. Nuestra visión es en tiempo real. Somos capaces de identificar una piedra que nos lanzó alguien o el balón de fútbol y nos quitamos para que no nos den la cara, ¿verdad? Ese es el tiempo real. ¿Alguna otra pregunta? Y para eso nos sirve el haz maculopapilar. Los porteros tienen que tener un haz maculopapilar bueno, ¿verdad? ¿A ti te gusta el fútbol, Andrés? Sí, doctor. Ah, muy bien. Y a Rafael, por supuesto. Mira, van a ir al mundial. No, doctor. Ah, va. Ni lo ¿Ecuador va a miramos. ir? Sí, a un punto. Ah, Falta un ¿están a punto un nada más. punto o por un Sí, punto van a ir? a un punto de la clasificación.